Si yo le digo a usted que la próxima novela, perdón, se llama Entre Aguas, ¿qué le sugiere ese título? Entre aguas. No tengo idea. Bueno, yo me imagino que está entre el mar y el río. Entre aguas pudiera hablar del mar y del río. No sé, tendría que ver algo con el agua. Algo con el agua será, ¿verdad que sí? Sí. Pueden ser varios conflictos de personas, depende de las situaciones que sean. Que uno está entre agua, pues hay varios tipos de agua, hay agua dulce, agua salada, entonces es como la marea, arriba, abajo, entonces... Problemas migratorios entre aguas pudiera hablar de dos orillas también. Un hombre que está, digamos que le gustan dos mujeres, pero tienen características muy distintas. Entonces, como que una representa el agua dulce y el otro el agua salada, y como que está indeciso, como que las dos tienen características. Buenísimo. Entre Aguas es un título que de hecho se le ocurrió a José Ignacio. Entre Aguas es porque los protagonistas, sobre todo, Yadrián y Lía, se van a ver inmersos a lo largo de toda la historia entre decisiones contradictorias, entre mundos opuestos, sentimientos opuestos, y van a tener que tomar decisiones. Bueno, nada, decirle que en general es una historia que desde el principio me interesó muchísimo, una historia que conocía y que teniendo una relación de amistad con el escritor, casualmente, o no tanto así, hasta ideas en algún momento de la historia se habló. Un protagonista un poco diferente quizás a otros que yo había hecho y quizás a otros protagonistas que he visto. Un personaje que me interesó desde el principio, que tiene muchos puntos en contacto conmigo, tiene cosas que decir que también yo como persona y artista quiero decir, y me pareció una historia bastante interesante. En mi caso, es un personaje que tuve que desapartarme un poco de mí. Yo no voy a hablar mucho. Tuve que desapartarme un poco para quererla. No la comprendía bien, pero una vez que eso sucedió, la amé, y es precisamente porque a mi personaje lo mueve el amor. Niurka es una madre de familia, esposa, nuera, que en un momento determinado tiene que tomar decisiones fuertes y lo hace con una dignidad increíble. Bueno, Feli es el esposo de Niurka, un esposo enamoradísimo de su mujer, un personaje muy fresco, muy pintoresco, miembro de una familia muy simpática, y ese es Feli, un gran padre. Bueno, Zulien es parte de la familia principal de la telenovela. Es la menor de 3 hermanos, Dorian y Adrián. Y bueno, entonces es como la niña de la familia, es la que todo el mundo quiere, es la más chiquitica. Es un personaje muy bonito, es un personaje positivo, pero con matices muy interesantes. Yo estaba pensando mucho en eso que hemos hablado y tengo una idea ahí que me gustaría que me dijeras qué te parece. Sí, me imagino. Bueno, yo diría que Jonathan es un personaje trágico. Es un personaje para mí hermoso. Es, por así decirlo, mi primer protagónico dentro de la televisión, especialmente dentro de la telenovela. Es un personaje que me costó, por muchas cosas que van a ver durante la emisión de la novela, pero que lo disfruté muchísimo y agradezco realmente la oportunidad que Felo me dio de poder realizarlo. Yo recibo a Simón por una invitación específica de Felo, que me pide tratar de colaborar con él para enriquecer una historia que es colateral, que no es la columna vertebral de la historia de la novela, pero que nos parecía, o al menos a él en ese momento, antes de yo leer el guión, le parecía que podía tener mucha más tela por donde cortar. Me explica que es un señor de la tercera edad, un bailarín de 80 años, lógicamente ya retirado, pero que ama la docencia y además tiene una relación familiar muy particular. A ver, básicamente la novela es bueno decir que está hecha con los códigos clásicos conocidos de telenovela. Aquí no había otra pretensión. Y es la historia básicamente entre dos familias.
Es una historia de amor contemporánea, es una novela contemporánea, citadina. Como decía José, está en el código de melodrama totalmente, pero eso no quiere decir que no esté aterrizada en la realidad. Los personajes viven situaciones que se viven en la Cuba de hoy. Hay diferentes tipos de familias, hay diferentes tipos de, yo creo que se podría decir incluso clases sociales, y esas diferencias se están viendo mucho en la Cuba de hoy y están en Entre Aguas. Con los códigos clásicos de telenovela, por supuesto, la historia de amor central, que no puede faltar. Y lo que me refería también es que no es una novela de temática social. Lógicamente hay pinceladas, hay matices, porque los dos escritores vivimos y trabajamos en Cuba, y porque eso es inevitable que esos destellos salten. Pero la novela no tiene ninguna pretensión en su concepto ni en su nacimiento de ser una novela de temática social. De crítica social más bien, porque sí hay muchas temáticas que nosotros tratamos en la novela. Por ejemplo, la decisión vocacional, que en mi caso en particular es un tema recurrente en todas mis novelas, no solo en los adolescentes y jóvenes, que tenemos varios personajes adolescentes y jóvenes, sino también la realización profesional y personal de las personas, de todos los sectores etarios en la Cuba de hoy, que están, y aquí es algo social, como se dice, hoy es factible estudiar, es factible luchar por los sueños que se tienen, o hay que luchar, valga la redundancia de la palabra, por sobrevivir. En tu casa del Vedado, ¿saben que tú tienes novio? ¿Y que es mayor que tú? Y que vive aquí. Sí, claro. Uf, está haciendo tarea. Ya nos vamos. A ver, desde que Felo nos convocó, él sabía muy bien lo que quería. Felo es un director muy seguro. Y él sabía que de esa familia le iba a aportar el toque humorístico, cómico, a la novela, que tienen todas las telenovelas, generalmente tienen todas las tramas de las telenovelas. Y nosotros fuimos potenciando desde los ensayos, con situaciones, con cosas que fuimos aportando también al guión, enriqueciéndolo. Y sí, esa es la familia que le da el toque ese, sobre todo porque es un toque muy cubano, es un toque muy cubano, muy popular. Yosnel es un personaje que lo que más me gustó es que es diferente a Rodelmi. No se parecen en casi nada, pero sí es un tipo enamorado, es soltero cuando empieza la novela, pero sí es un tipo enamorado. Mi familia en la novela está compuesta por Terán, que es mi hijo, y Gaby. Pero entran otras personas que se convierten en algo muy importante en la vida de Simón y que para mí en particular fue muy hermoso volver a tener como compañeros de trabajo, porque son personas que admiro mucho, actrices que quiero y admiro mucho, y actores, pero en particular con alguien caribera. No voy a decir qué personaje hace, ni por qué se acerca a mí, pero era alguien con la que la vida me regaló la posibilidad de reencontrarme al cabo de la adultez. Yo sé que va a ser duro, que va a ser difícil, pero yo me voy a recuperar. Voy a ser un hombre feliz. Igual, te deseo mucha suerte. Corte, revisamos. Es un hombre muy familiar, ama a su familia, a sus amigos, un tipo con buenos principios que considero que estoy bastante cerca, quizás no tanto como él, pero estoy bastante cerca, y es un hombre emprendedor, es actor, o sea, tienes mucho... Es que la idea habrá sido mía. Voy a llamar a Monzón ahí a ver qué me dice. Me gusta relacionarme mucho con los actores y actrices que van a hacer mis trabajos, en el trabajo y en la vida personal incluso. Y ahí estuve, en ese, con palabras propias, estuvo Alejandro Cuervo, Faustino Pérez, Gia Camaño, Mayito Rodríguez, Harold García, que no está en Cuba. Por ejemplo, mencioné esos 5 porque yo me propuse, a partir de entonces, tratar de que estos 5 actores que se convirtieron en amigos personales estuvieran en todas mis novelas. Pero si además defiendes bien el personaje que te escribí, mira, pues no hay nada más que hablar. ¿Con qué mejor que trabajar que con los amigos, no? Que además lo hacen bien. Yo pensé que tú eras diferente. ¿Diferente cómo?
Sí, porque es que como siempre te tocan hacer esos personajes un poco pesados. Sí, porque te conozco. Bueno, son gajes del oficio, como se dice. A ver, yo me considero de esos actores que ha tenido la dicha de que le hayan llegado, que me hayan llegado personajes muy diferentes. De hecho, protagonistas, yo he hecho muy pocos. Creo que por mi trabajo, por mi persona, por la disciplina o por lo que sea, soy de esos actores que repiten. O sea, tengo la posibilidad de repetir con directores, con escritores y nada, eso me parece muy positivo y al repetir eso conlleva a que otros directores quizás entonces no me convoquen porque, bueno, acabas de terminar con fulano, bueno, voy a otros rostros, otras cosas, entonces eso hace que me refresque un poco y vuelva entonces a coincidir con el director que va a dirigir otra telenovela y me vuelve a llamar y así con la escritura. Vamos, arriba. Yo creo que hay de todo un poquito. Yo le agregué a Simón y Simón me agregó a mí también. Acercarme entonces a la mirada de los jóvenes, a ese mundo, a esa mirada retro, por decirlo de alguna forma, de bailarines de 70, 80 años, personas que ya no ejercen la carrera, pero que sin embargo tienen un amor particular y un compromiso con la creación, con el desarrollo, con el crecimiento de las nuevas generaciones, del relevo. Y yo creo que eso fue lo que de alguna forma fundió Fernando con Simón. Yo confieso que estoy un poco nervioso por la puesta en pantalla de la novela, porque es que lo que sí puedo decir es que le entregué mi corazón a Jonathan y estoy ansioso porque el público lo vea y dé su veredicto, porque para ellos trabajamos. Discúlpame, mi hermano. Discúlpame de verdad. Yo no merezco un amigo como tú. Entre Aguas va a provocar otros tipos de debates. Por ejemplo, las redes sociales, que son las que manejan los debates audiovisuales en Cuba. Porque hay otras temáticas que se tratan en Entre Aguas que no se trataron en Regreso. Ya te digo, a pesar de que no es una novela social, que es un melodrama, que es para entretener, se tocan varios puntos, hay varios personajes pintorescos que no estaban en Regreso, y eso los públicos van a empatizar. Quizás no empaticen con un personaje, con una subtrama, pero hay tantas, son unos cuantos personajes, unas cuantas subtramas. Y la historia principal, quiero recalcar en esto, y estoy haciendo una autocrítica, está más fuerte, más bien trabajada o más profundamente trabajada que en Regreso al Corazón, que es un problema que yo detecté al ver, a visualizar Regreso, y que siento mucho, ¿no? Que haya llegado tantas cosas de Regreso y no tanto esto. Aquí sí. Aquí la historia principal va a arrastrar a las demás, indiscutiblemente, y eso es lo más importante en una telenovela, o debe ser lo más importante. En el comportamiento psicológico profundizó, y Felo, que le encanta también, materializó lo que se le entregó en el guión. Y lo agradezco mucho. Muy contenta con este personaje, con la oportunidad que me ha dado Felo de trabajar una vez más con él. Muy agradecida por eso. Como quede, espero que lo reciban de manera muy bonita, porque me hizo trabajar mucho, me tuve que esforzar, tuve que pensar, como que demandó mucho de mí, bastante. Y sí, estoy agradecida que en esta etapa de mi vida haya llegado Lía. Sí, Lía. No quiero alejarme de ti jamás. Yo tampoco. No fue ruido, fue tu nombre llegando a mi voz. Yo que juré no necesitar nada, te miré y entendí que es amor.